En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer en el Santo Evangelio según Juan. Vamos a leer Evangelio según Juan, y en el capítulo que vamos a leer es el capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, y el versículo que vamos a leer con la ayuda de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el versículo 29. Y dice la palabra de la siguiente manera: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amados hermanos y hermanas, quienes estamos congregados en la presencia del Señor, sabiendo por la palabra que dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este texto todos lo sabemos, hermanos, porque lo oímos en las oraciones también. Pero es nuestra base céntrica, hermanos, de la palabra que el Señor dijo: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué bueno, hermanos, porque Él es el centro de nuestra reunión. Él es el quien está con nosotros y quien contra nosotros, hermanos. Pero ahora dice la palabra: el Señor dijo: porque el que me envió conmigo está. De la misma manera, hermanos, el Señor está con nuestros hermanos de este campo. De este campo establecido en este lugar. Ese buen pensamiento en el corazón de los hermanos. Cuando Dios hace despertar en el corazón de los hermanos para congregar al pueblo, como dice en Deuteronomio 4:10, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temer. Qué bueno, hermanos. Aquí es un campo, pero que un día ya no será un campo, será una asamblea establecida en esta ciudad. Qué bueno, hermanos, que allá en Guatemala está cerca una asamblea y ya establecen otra asamblea. Ahora aquí los hermanos que viajan desde aquí hasta donde está la sala, hacen los hermanos un esfuerzo, las hermanas, mayormente los hermanos y hermanas que trabajan, pero que los hermanos con ese buen propósito. Por eso dice la palabra: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, y no les ha dejado solo el Padre, no les ha dejado solo a ustedes, hermanos. Él está con los hermanos. Porque Él dijo: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Todos lo sabemos, que está en el Evangelio según San Mateo 18:20. Pero dice la palabra: no me ha dejado solo
el Padre. Y Él dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cómo no va a ser del agrado de Dios ver congregado a su pueblo? ¿Cómo no va a ser del agrado de Dios ver congregado a sus hijos, a sus hijas? ¿Qué tal que si no fuera este campo a saber dónde estuvieran los hermanos? Porque al ver amotiva, pues qué bueno que aquí está al relés de la calle, porque hemos estado en unos lugares donde se congregan los hermanos en parte baja. Pero aquí pasa la gente y ven donde están congregados los hermanos. Qué bueno, hermanos. Ya hemos explicado, esto es un campo. Ahora quiere que este campo se trabaja, hermanos. Ahora requiere que este campo se trabaja. Esa tierra se va a barbechar. Esa tierra se va a mecanizar para que la semilla que se está sembrando un día va a nacer. Un día esa semilla va a nacer, va a crecer y va a dar fruto. ¿Cuándo va a dar ese fruto? Cuando esa semilla va a dar el fruto, cuando aquí se va a celebrar una asamblea o se va a establecer una asamblea. Pero hay que trabajar, pero vamos a leer aquí mismo, en este mismo Evangelio según Juan vamos a leer. En este mismo Evangelio según Juan, y vamos a leer aquí unas palabras. Y dice, capítulo que vamos a leer es el capítulo 5 y el versículo 17, y dice la palabra. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y aquí los hermanos también trabajan. Hay que preparar esa tierra, hermanos. Hay que barbechar bien esa tierra, porque no cabe duda, aquí hay hermanos que vienen de la parte fría de Guatemala. Allá se barbecha la tierra. Se tiene que preparar esa tierra. Ahora en la zona sur de Guatemala se va a mecanizar con máquina, con tractor o con bueyes. Pero que esa tierra se tiene que preparar para poder sembrar esa semilla. Y cada semilla tiene su forma para sembrarlo. Si nosotros sembramos el maíz por encima, vienen las aves y lo arrancan las aves. Si sembramos nosotros la semilla de hortaliza, bien hondo esa semilla, ya no va a nacer porque no está contemplado para nacer en profundidad de tierra. Allá con nosotros, gracias a Dios, ya se cultiva la hortaliza. Pero que cada semilla tiene su forma, cómo se va a sembrar la tierra, pues hay que mecanizarlo, hay que barbecharlo bien. Mayormente si se va a sembrar zanahoria, esa tierra tiene que estar bien despolvoreada, bien finita la tierra, la arena, para poder sembrar esa semilla, y esta no va bien sembrada, por encimita va la semilla. Pero hermanos, ahora el Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Así dijo el Señor. Pero que nuestro Dios no terminó ese trabajo como cuando Él en el principio hizo el trabajo. Dice que separó el día de las tinieblas. Ustedes ya saben en el libro de Génesis cómo comenzó Él a trabajar, a ordenar todas las cosas. Pero no porque Él terminó de ordenar las cosas, ahí se quedó y ya no siguió el trabajo de nuestro Dios, ya no siguió el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios está al cuidado de nosotros, hermanos. Nosotros no pagamos el aire con que respiramos. Es trabajo de Dios, es trabajo del Señor. Nosotros no pagamos el aire con que respiramos, aun cuando estamos buenos, cuando estamos enfermos materialmente. Porque cuando algún hermano o alguna persona está enferma, está perdiendo el oxígeno, dicen los médicos, hay que ponerle oxígeno para darle vida, pero esto se tiene que pagar, hermanos. Pero nuestro Dios no nos cobra a nosotros el oxígeno que Él nos da. Es obra de sus manos, es el trabajo de Dios, el aire, el sol. Nosotros, si queremos, trabajamos un día y si no, descansamos. Pero nuestro Dios no deja de trabajar. Él hace que el sol alumbra sobre buenos y malos. Viene la luz del día que nos alumbra a nosotros. Y esta luz, que es el sol, viene a alumbrarnos para darnos vida. Sí, hermanos, porque el sol nos da vida a nosotros. Como a las siembras, si sembramos nosotros maíz debajo de los árboles, no prospera, hermanos. No prospera si sembramos en la sombra, no prospera esa semilla. Pero ahora, dice el Señor, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y todos trabajamos, tanto en lo material como en lo espiritual. Los hermanos, los encargados de este campo, están trabajando, están preparando, como está preparado este lugar donde se congregan los hermanos. Esto ha llevado un trabajo. Pero vamos a leer y leemos en Eclesiastés, vamos a leer Eclesiastés. Y vamos a leer en el capítulo 9, vamos a leer capítulo 9, y el versículo que vamos a leer es el versículo 10 y dice la palabra: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas ya no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es en vida, hermanos, en que nosotros tenemos que trabajar. Es en vida en que tenemos que trabajar. Ahí están los hermanos encargados de este campo trabajando. No cabe duda. Aquí está establecido la enseñanza, o no sabemos, pero lo que sabemos es que está establecido el culto de la oración, y puede ser en este día. Qué bueno, hermanos, porque cuando hay un acuerdo,
¿Qué hubiera sido que hubieran dicho los hermanos? Aquí está establecido la oración, solamente queremos un mensaje y vamos a doblar nuestras rodillas, porque la oración es buena también, hermanos. Pero los hermanos entraron en acuerdo, por eso usted puede leer en el Evangelio según San Mateo 18, 19. Dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Que si dos de vosotros. No cabe duda, los hermanos se pusieron de acuerdo. Ayer cuando llegamos, dijeron los hermanos, queremos enseñanza. Qué bueno, hermanos, por la oportunidad, por la visita que aprecian los hermanos. Por la visita, hermanos, y esa visita viene de parte de Dios. Esa visita viene de parte del Señor, trayendo nuestros hermanos una palabra a su pueblo, porque no es de todos los días, no es de todas las semanas, a saber cuándo volveremos nosotros otra vez. Pero ahora dice la palabra: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No podemos hacer más de lo que no está de nuestras fuerzas, hermanos. No podemos hacer más de lo que no está de nuestro alcance. No se puede hacer, hermanos. Por eso venimos explicando. Aquí están los hermanos, los encargados, barbechando la tierra, preparando la tierra para sembrar esa semilla. Sí, hermanos, ahora dice: hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo. Porque en el cementerio a donde vas, no hay trabajo. Ya no, hermanos, es en vida en que nosotros tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Aquellos hermanos que estuvieron, trabajaron y ya se fueron con el Señor, ellos ya no piensan en trabajar porque ya están en el cementerio. Ahora los que están, los hermanos que están promoviendo, que están ellos trabajando en este campo. Por eso el Señor dijo: mi Padre, dijo Él, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y los hermanos aquí trabajan. También los ancianos de la Asamblea de Nueva York, también ellos tienen un trabajo, porque no cabe duda, los hermanos vienen también a cubrir aquí, porque nosotros, de ahí con nosotros salió una asamblea. Y a cada vez en el culto de la oración se iba uno de los ancianos y un predicador y un colaborador. Si el pueblo no iba, pero teníamos nosotros que cubrir. Teníamos nosotros que cubrir, teníamos que ver por los hermanos, pero cuando llegó el tiempo y ellos dijeron: hermanos, nosotros queremos establecernos. Hay hermanos de edad que ya no pueden bajar a Cantel. Qué bueno, ahora ya está asfaltado para llegar a Cantel. Antes era un camino de terracería. Los carros bajaban bien, pero ya no podían subir, no por el lodo, sino por la gran polvadera que había. Dijeron los hermanos: hermanos, nosotros queremos establecernos. ¿Qué dicen ustedes? Si ustedes lo aprueban, nos vamos a la imprenta. Y la obra es del Señor. Nosotros dijimos:
está bien, hermanos, ya tenían como unos 5 o 6 años de estar viajando a Cantel y salió la asamblea de Cantel a Champoyap. Así un día cuando nosotros perseverábamos, no era una asamblea en Cantel también, nosotros íbamos a perseverar en la asamblea de Champoyap. Pero cuando vino el enemigo a turbar la mente de los hermanos, cuando vino el enemigo a turbar la mente de los hermanos, ya no gozamos de comunión, ya no, hermanos. Entonces los hermanos, los que obedecieron a la palabra, bajaron y después, ahora hay una asamblea. Ahora hay una asamblea, hermanos, pero que también queremos decirle que también está a cargo de los ancianos de la asamblea para venir a ver cómo están los hermanos trabajando en el campo, cómo están los hermanos, cómo está el trabajo de ellos, pero vemos un trabajo tan especial. Una sala tan bonita, así decimos, una sala tan preciosa, el local donde están los hermanos. La honra y la gloria es para el Señor. La honra y la gloria es para el Señor y también para ustedes, hermanos, quienes se congregan en este campo. Pero lo que queremos decirles es de que ahorita es un campo, un día será una asamblea. Pero vamos a leer, porque vamos a oír más palabras, hermanos. Y vamos a leer una vez más en el Evangelio de Juan. Y ahora vamos a leer en el capítulo 9. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 4 y dice la palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió, dijo el Señor. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Sí, hermanos, aquí estamos contemplando estas otras palabras. Ahora son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Porque sabemos nosotros que un día nuestro Dios envió a su Hijo Santo a este mundo. Un día el Señor dejó su lugar allá en los cielos. Él vino a este mundo. Él no vino para ser servido, sino dice la palabra que Él vino para ser despreciado. Isaías 53 y el versículo 3. Despreciado entre los hombres. Dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero él nos estimó a nosotros de una manera tan especial, cuando él se entregó voluntariamente en las manos de aquellos hombres pecadores. En este mismo Evangelio de Juan encontramos unas palabras que dicen que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No conocieron ellos a sus Mesías. ¿Qué hubiera sido si ellos hubieran conocido al Salvador del mundo? No lo hubieran crucificado. Si aquel pueblo de Israel hubieran conocido al Salvador del mundo, no lo hubieran crucificado, no hubiera muerto por nosotros en la cruz. Sí, hermanos,
Pero ahora dice la palabra: me es necesario, dijo el Señor, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche viene, en cada uno nos va entrando la noche, nos va avanzando el tiempo. Hermanos, qué bueno, porque en este país los hermanos jóvenes se amotivan en trabajar. Ya cuando el tiempo, hermanos, avanza, ya no se puede trabajar, ya no se puede trabajar. Allá con nosotros, una persona, un hermano, se entregó al Señor, pero ya en una avanzada grande, en una edad ya muy avanzada. El hermano quiso trabajar como trabajan los jóvenes, para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra. El hermano ya no podía, pero dio su tiempo, dio su juventud al mundo. Le gustaba a ese hermano hacer muchas fiestas mundanas en el lugar de donde viene su servidor. Cuando él reconoció que Jesucristo es el Salvador del mundo, entonces el hermano aceptó a Cristo, pero ya era demasiado tarde. Por eso, hermanos, hermanas, hay que trabajar. Por eso el Señor dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero vamos a leer la palabra, vamos a leer en Hebreos, hay unas palabras. Hebreos, en el capítulo 6 vamos a leer. Hebreos capítulo 6 y el versículo 10, y dice la palabra. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice la palabra: porque Dios no es injusto. No, hermanos. Todo trabajo que el hermano hace en la obra del Señor tiene su recompensa. Todo trabajo que las hermanas hacen tiene su recompensa, hermanas. Las hermanas que están trabajando, su servidor bajó ahí y ve, pues están trabajando las hermanas y hay calor, pero ellas dicen: el trabajo es para el Señor. El trabajo es para el Señor. Por eso ahora dice la palabra: porque Dios no es injusto. No, hermanos, Dios no es como nosotros. A nosotros, si nos dan algo, se nos olvida, pero al Señor no se le olvida lo que los hermanos hacen, lo que las hermanas hacen, lo que trabajan, hermanos. Por eso ahora dice la palabra que estamos leyendo: porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo. Vamos a leer, y vamos a leer ahora, y aquí vamos a terminar porque ya el tiempo se fue. Leemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 15, y el versículo que vamos a leer es el versículo 58, y dice la palabra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Tiene su recompensa. Por eso en Apocalipsis 22:12 dice el Señor: he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según el trabajo que nosotros hacemos, hermano. La palabra dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Es lo que el Señor quiera en nosotros, hermanos. Estad firmes, no movedizos, hermanos. No movernos nosotros, estar firmes en los caminos del Señor. Así que, hermanos de la asamblea de acá de Nueva York, siguen adelante y sigamos adelante. Tal vez cuando el Señor nos concede en otra oportunidad, ya va a ser una asamblea aquí. Por eso el Señor dijo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, no les dejará a ustedes, hermanos. Él está con ustedes, está con nosotros en donde quiera que vamos. Gracias a Dios por su palabra que Él nos ha concedido en esta noche, y Él quiere bendecirlo en nuestros corazones.